Hola amigos, bienvenidos a La Villa Tiene Historia. Soy Meili, su amiga Meili. En esta ocasión vamos a hablar de la colonia Emiliano Zapata. Mi nombre es José Agustín Márquez Gileta. Estamos trabajando duro por recuperar nuestras raíces aquí en Villa de Álvarez para promover que la villa tiene historia y estamos también promocionando el Colima de ayer. Sabemos que tú fuiste ahora sí que el creador de esta colonia junto con tus compañeros, ¿verdad? Junto con los demás colonos. ¿En qué año fue que se fundó esta colonia? Mira, Guti, a principios de los 70s del siglo pasado, el problema de la vivienda en Colima era bastante grave, Sí. porque no existían instituciones como hoy, el Infonavit, el Fobiste, entonces ni tampoco habían ofertas tan numerosas de fraccionamientos como las hay hoy. Entonces existían muchas vecindades, que eran los sitios donde la gente más humilde podía pagar una renta muy modesta, ¿no? Entonces, nosotros, entre los que yo me contaba, porque yo tampoco tenía casa, Sí. Organizamos un movimiento de colonos y básicamente con la gente de las vecindades. Sí. Y recorríamos todos los días durante meses una vecindad o dos y fuimos haciendo grupos, un grupo en cada vecindad. Y hicimos marchas muy grandes, Sí. que realmente llamaron mucho la atención en Colima porque no se habían hecho marchas con No tal marchaban. cantidad de gente. Sí, la gente no marchaba. Bueno, entonces el gobierno pues se opuso a que nosotros compráramos ahí. Seguramente al propietario le dijeron que no. Y en eso andábamos cuando el señor Miguel, de aquí de la villa, dijo que tenía un terreno, Sí. ese terreno. En el que ahora nos encontramos. Aquí nos encontramos, eran 10 hectáreas. Él aceptó que vendernos a plazos los lotes. Y entonces nosotros no le cobrábamos a la gente. La gente le pagaba Directo. valían 2.500 los lotes. 2.500, 8 por 30 8 por 30, 2.500 el lote. el lote. Y la gente daba 250 de enganche. Ajá. Y 150 pesos cada mes. mes. Cada mes. Y muchos se atrasaban y nosotros interveníamos para que los esperasen y así. Sí. El caso es que así fue como se hizo Y esto. estamos hablando de 1971, 72. Estamos hablando ya el movimiento comenzó en los 70, Sí, a principios. pero ya lo de la colonia sería como en el 72. 72, así 72. es. Sí. Y entonces hay que decir que en el trazo de esta colonia, Sí. el trazo de esta colonia se hizo con una brigada de la UNAM, de la Escuela de Arquitectura. Vinieron de la UNAM. Vino un profesor de arquitectura que por alguna relación yo llegué a Contactaste. conocer y él trajo a un grupo de alumnos. Sí. Y con ellos venía también un topógrafo Sí. que había sido preso político en 1968 Oh, y había salido con la amnistía de Echeverría en 71. Sí. Vino también, él fue el topógrafo de aquí Sí. y el arquitecto pues fue el que pensó Diseñó este diseño, las calles. las calles y todo. Entonces, al principio pues realmente estaba esto totalmente despoblado. Así es lo que decimos que Estábamos muy lejos, no había camión, no había servicio de taxis. esta avenida que es No la existía. carretera Era una brecha. a Minatitlán, era una brecha. La luz se acababa donde hoy está el Torito, ahí había un gran árbol. Sí. Y ahí ya era puro monte. Y ahí colgaban una pipa. Así es. Sí. Entonces, No había agua tampoco. no, nada, no había Ni un luz ni servicio. agua. El primero que se vino a vivir aquí, allí,
era el profesor Antonio Conciprés. Se vino también Arcadio Barbosa enseguida. Arcadio Barbosa. Domingo Asensio Rincón. Allí en aquella esquina fue la primera casa. Ahí vivían, ahí vivía calle. Antonio Con. Estamos aquí en la iglesia. Nos contaba que tiene un dato acerca de su construcción. Esta iglesia ocupa lo que son 2 lotes. Entonces se construyó con el trabajo comunitario de los que vivían aquí y de otros colonos que tenían lote aquí pero todavía no se venían. Se construyó un galerón con lámina y madera y piso de cemento para que fuera una casa de usos múltiples, donde lo mismo se podía festejar un cumpleaños, se podía velar a algún difunto, inclusive al padre de la villa, aquel entonces el párroco, se le prestaba para que diera misa aquí una vez por semana, hasta que el padre decidió un día dejar el sagrado, el santísimo allí, y entonces pues la gente ya vio que no se podía hacer otra cosa porque ahí estaba. Consultamos entre los vecinos y entonces pues, ellos estuvieron de acuerdo en que fuera iglesia y uno tiene que respetar a la gente. La gente cuando se organiza puede hacer, ¿verdad? O sea, el futuro de la organización, el futuro de los que nada tienen, ¿verdad? Estaba mostrado en este lugar, está como testimonio de este lugar, de lo que podemos hacer cuando adquirimos un compromiso social, ¿cierto? Cierto. Y hay una cosa básica que creo que es lo que ayudó a mantener ese movimiento y a lograr esto. Fue la absoluta transparencia con que lo llevamos a la práctica. En las reuniones se informaba a la gente por escrito de los gastos. Se compró un resistol, 20 hojas de papel blanco, absolutamente todo. Todo, papel de baño. Y también los ingresos, por ejemplo, los grupos de colonos, cuando estábamos en el movimiento en Colima, daban un peso. En cada vecindad había un representante que la gente elegía democráticamente. Y entonces también se publicaba cuánto dio la vecindad del Mezcalito, por ejemplo, ¿no? Que el Ánima Guzga, todas las vecindades. Yo creo que realmente fue el primer movimiento que se hizo con las vecindades. Tan es así que a la clase política de Colima la agarró desprevenida. Cuando hicimos la primera marcha, la cabeza de la marcha iba por Catedral y la cola iba a la altura de la Sangre de Cristo. Sí. O sea, sí, pues para Colima eso era un mar de gente. Así es. Y perfectamente organizados por grupos. Claro. Recuerdo un editorial del Diario de Colima donde decía que era una avanzada de Rivas Guzmán para la gubernatura. Sí, cuando nosotros no teníamos nada que ver con eso. Esta colonia participaba solidariamente en los movimientos de la tendencia democrática del STERM, del SUTERM también, ¿verdad? Entonces, en la lucha por los presos políticos. En la lucha por los primeros presos políticos que hubo en Colima, ¿verdad? Algo también que no estaban acostumbrados. Antes el gobierno, si alguien lo molestaba, pues lo metía a la cárcel, ¿verdad? Pero ya el movimiento de colonos, esta forma de organizarse y de adquirir conciencia, ¿verdad? Nos mostró, ¿verdad? De que hay derechos humanos, hay derechos políticos, y el Estado y el gobierno los tienen que respetar, ¿verdad? Sí. Porque si no, aquí estaba la colonia Emiliano Zapata lista, ¿verdad? Para participar, y logró. No solamente participaron, sino además se logró la excarcelación de estos presos políticos. Claro que sí, junto con otras fuerzas. Con otras fuerzas, sí, se logró. Y me parece a mí también importante decir que de esta colonia y de ese movimiento surgieron personas que luego siguieron en la actividad política. Maestro, ¿qué siente al ver la evolución que ha tenido la colonia Emiliano Zapata de su origen a la actualidad? ¿Y qué mensaje le daría a la población de esta colonia? Piensen que
cómo se hizo esto, cómo surgió, y les dé un poco de identidad y de orgullo ser parte de una fracción de la villa que tiene una historia, a diferencia de otras colonias, ¿no? Que nada más fueron comprando. Aquí no, aquí hubo una historia para eso, hubo una historia, ¿no? De marchas, de movimientos, de amenazas, de todo, pero se salió adelante, ¿verdad? Y la gente finalmente, en poco tiempo, la gente sí pudo lograr sus escrituras, los servicios, etcétera, ¿no? Y creo que eso es importante. Y ya lo que vino después, pues ya, ¿verdad? La villa también tiene historia.